day is today? Today is Thursday, 22nd, 2022. In what month we are? September, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Ya? Let's review. Vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos visto anteriormente. ¿En base a qué? A las clases anteriores, obviamente, ¿no? El primer tema que estábamos por recordar era el article, ¿verdad? Habíamos dicho que el article son dos palabras pequeñitas. ¿Cuáles eran? Eran a y era am, ¿verdad? ¿Cuándo yo usaba a? Cuando la palabra que continuaba iniciaba con una consonante. Y cuando trabajábamos con an, cuando iniciaba con una vowel. Correcto, vowel, very good. Consonant trabaja con a y las vowels con am, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, si yo te pongo aquí, Sebastián, si yo te pongo, por ejemplo, aquí, octopus. Octopus, ¿aquí qué iría? ¿An o an? An, correcto, very good. An, ¿por qué an? Porque la palabra que continúa inicia con una vocal, con una vowel, correcto. Flor, si yo pongo aquí, table, ¿qué consonante? ¿Qué article tendría que colocar yo ahí? Table. ¿Cuál? A. ¿Por qué A? Good morning, Tommy. Good morning. Tarde ya. ¿Por qué colocaría yo aquí A, Flor? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque la palabra que continúa inicia con una consonante. Ajá. Eso es lo único en lo que yo me tengo que enfocar. La letra de inicio. Si es vocal, am. Si es consonante, a. Nada más. Eso es lo único que yo me debo de enfocar. El resto, bueno, está ahí de relleno porque es obviamente una palabra completa, ¿no? Pero esto es lo que a mí me interesa. Las letras de inicio. ¿Ok? Para yo saber cuál es el artículo que yo debo de usar. Después de esto que fue el article que habíamos visto, una WH question. ¿Cuál fue la WH question que vimos? ¿Ah? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la pregunta que vimos? École, what is it? What is it? ¿Verdad? Esa fue la pregunta. ¿Qué significaba what is it? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso o qué es esto? ¿No? Yo había traído acá, me olvidé de pedirle la cinta a la señora, porque mi cinta no encuentro. Minutitos. Por ejemplo, a ver. Había traído los dibujitos, aunque están muy chiquitos, creo. Por ejemplo, a ver, tengo aquí, ya, tengo este de aquí. ¿Qué animalito es este? No sé si lo ven. Gato. Es un gato, obvio, es un gato. Pero el gato, obviamente, en English, ¿cómo lo digo yo? Cat, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que esto está pegadito acá, ¿ya? Sino que la cinta no me olvidé pedir a la señora. Entonces, ¿cómo debo de responder yo esta pregunta? This question. Acuérdate que también te dije que toda tu respuesta, ¿de dónde sale? De la misma pregunta. ¿Cuál tendría que ir primero? ¿Is o it? It va primero. ¿Y qué pasa con is? Pasa hasta el segundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a cambiar la posición. Correcto. Entonces, it, que estaba segundo, lo coloco ahora primero. Is, que estaba segundo, perdón, primero, ahora pasa segundo. Luego, ¿quién vendría? Vamos a colocar primero la palabra, ¿ya? Dijimos que era cat, para no equivocarnos. Entonces, aquí, ¿qué artículo tendría que usar yo? A, correcto. ¿Por qué A, Anderson? ¿Por qué A? ¿Por qué mi artículo debería ser A y no A? Porque inicia con una consonant. Very good. Pase rápido, Josué. Ya que llegaste tarde, recógeme las cositas, por favor.
Pero sin malograrme las cosas, no seas malogrado. Ya, ¿cómo está? Ahí. Thank you. Gracias por doblar las cosas. Gracias. Entonces, habíamos dicho esto, ¿verdad? Que toda mi respuesta, ¿de dónde yo la saco? De la misma pregunta, ¿verdad, Bill? Si acá me dan it, uso it. Si me dan is, coloco it. Y el resto obviamente es el agregado que va a venir ¿de dónde? En base a la imagen, a lo que te digan que tú debes de colocar. ¿Cierto? Si aquí habíamos dicho que era un cat, que ya no sé dónde se metió, pues cat, ¿dónde está el cat? Por acá está. Acá está. Entonces, si esta es la imagen que me colocan, yo debo de colocar el nombre según la imagen, obviamente, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Nuevamente la pregunta, what is it? ¿Qué significa la what is it? ¿Qué es esto? ¿Verdad? ¿O qué es eso? Depende, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a responder? A ver, Sebastián, ¿qué es lo primero que debo de colocar? T. It. Es it. ¿Ya? T es diferente. It. Luego, ¿qué debe de ir? Is. Que es el verbo to be, ¿no? Esto me indica que estoy hablando de un solo objeto. Todo eso está en singular, acuérdense, ¿eh? Todo lo que estamos trabajando acá es en singular. ¿Qué quiere decir singular? Que vamos a referirnos a un solo objeto, animal, fruta, lo que sea, pero uno solito. Uy, de vuelta se va a caer. La ventana está abierta y todavía está pidiéndose por acá. Voy a poner. Bueno, se cayó todo, ¿no te digo? Please, thank you. Entonces, acuérdense de esto. Cada vez que tú veas la pregunta what is it, estamos hablando básicamente para uno solito. Thank you. Un solo objeto, puede ser animal, vegetal, fruta, lo que sea. Uno solito. ¿Estamos? Entonces, supongamos que aquí me dan, por ejemplo, good morning, good afternoon, diría yo. Por ejemplo, a ver, dice aquí. Ah, ya está facilita. ¿Qué es esto? Es una flor, ¿verdad? ¿Y en inglés cómo se decía flor? Flower, very good. Flower. Entonces, mi respuesta sería así. Acá pongo flower. ¿Y cuál sería el article? El article sería a. Very good. ¿Por qué a, Anderson? ¿Por qué aquí estamos usando el article a y no am? ¿Por qué? ¿Porque inicia qué? ¿Por qué inicia con una? ¿Con una A? Yo no veo que inicie con una A. Flower empieza con F. Pero ¿por qué yo coloqué aquí este artículo A? Acuérdate, se pasa por llegar tarde, acuérdate. Aquí me está dando la respuesta. ¿Cuándo uso A? Cuando la palabra inicia con una consonante. ¿Cuándo uso an? Cuando inicia con vowel. En este caso, ¿por qué puse A? Porque está empezando con una consonante. Que viene a ser esta letrita de acá. Es una consonante. Otro ejemplo. Nuevamente la pregunta. What is it? ¿Qué es esto? Me dice la pregunta. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué tengo por aquí? Vamos a ver. No hay ninguna que empiece con vocal. Creo que nada más que acá hay varios. Ah, acá yo encontré otro. Esta, ¿qué fruta es esta? Manzana. En inglés, es una apple, correcto, apple. Entonces, ¿cómo debo de responder aquí? A ver, Jorge. Primero, ¿qué colocaría yo? Eat, very good, eat. Luego, Bill, is. Luego, la palabra, ¿qué palabra habíamos dicho? Apple, correcto, apple. Flor, aquí. ¿Qué article debería de colocar yo? ¿A o an? En este espacio vacío.
o an? An. ¿Por qué an? Porque inicia con una vowel o una vocal, ¿no? Correcto. Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. No solamente cómo te voy a responder, sino también la secuencia de las palabras. Cada palabra tiene un orden. Y si acá iba segundo, ahora lo voy a colocar primero. Is, que estaba primero, ahora baja segundo. Y el resto es lo que yo agrego según la imagen, porque la imagen es lo que a mí me va a decir cuál es el artículo que yo voy a usar, ¿cierto? Si yo no sé la imagen, ¿cómo sé? Si es a o es an. La imagen es lo que me dice todo, es lo que me va a dar, si se quiere, el término de mi oración para que tenga un sentido completo. ¿Estamos? A ver, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Creo que yo quedo más que claro, ¿verdad? Acuérdate siempre, toda respuesta básicamente sale casi siempre de la misma pregunta. ¿Por qué? Porque lo que te dan ahí es lo que tú vas a utilizar nuevamente para que des tu respuesta. Y ya hay algunas cositas que ya tú tendrías que agregar de repente, ¿no? Como el nombre del objeto o en este caso el artículo, ¿no? Acuérdate, siempre cuando trabajemos con la pregunta what is it, estamos trabajando en forma singular. Singular. ¿Qué quiere decir singular? Cuando hablamos de un solo objeto, fruta, vegetal, animal, lo que sea. De lo que sea de lo que hablemos, uno solito. Nada más que uno. ¿Estamos? ¿Qué más? A ver, hicimos la clase pasada. ¿Algo más que me estoy olvidando? Creo que eso fue todo, ¿verdad? Creo que eso fue todo. A ver, cópienlo rapidito para que lo tengamos como un recordatorio y empezar con la clase de hoy. Si aquí hemos visto el singular, ahora vamos a trabajar lo que es el plural. Vamos a trabajar el plural y también vamos a hacer el día de hoy yes, no questions. Vamos a trabajar preguntas donde vamos a responder sí o no. Obviamente siempre en base a las imágenes que uno tiene, ¿verdad? A ver, algo más. No se olviden siempre y primero y segundo. Y primero y segundo en posición. Ah, acá también me acuerdo de algo. Tú puedes trabajarlo de esta forma, ¿no? Puedes decir it is, o puedes usar también la contraction. ¿Cómo era la contraction? It's. Exacto, con la comita arriba, ¿no? Con la pequeña comita arriba. It's. Entonces tienes dos opciones, ¿no? Si tú te quieres, dices it is, o también puedes decir it's an apple. Viene a ser lo mismo. Lo único que he hecho aquí es usar la contraction. ¿Qué cosa era la contraction? Era la unión, acuérdate, la unión de dos palabras, de dos sonidos diferentes, los voy a unir en un solo sonido. Si yo antes decía it is, con la contraction, ¿qué diré? It's. Esos dos sonidos los voy a unir en uno solo para que me den la contraction. Pero algo que no me debo de olvidar es esta pequeña comita, es el apóstrofe. Este es el que me indica que aquí hay dos palabras unidas en una sola. ¿Estamos? No me lo puedo olvidar, no me lo puedo comer, no lo puedo obviar. Siempre tiene que estar presente cuando trabajemos con contractions, ¿ok? Copien rapidito, copien. Ah, eso también lo dije la clase pasada. ¿Qué significaba a y an? ¿Alguien se acuerda? No me acuerdo. No se acuerda. Ambos significan Un y uno. exacto. Una. Un y una. Ambos significan un o una. Obviamente, el significado va a depender del contexto de la pregunta, ¿no? Por ejemplo, acá que me dicen, it is a cat. ¿Qué me está diciendo en la oración? Esto es un gato. Un gato. ¿Por qué coloco un? Porque según el nombre que corresponde, debe de ser en masculino, ¿verdad? O tú dices una gato. No. Siempre tiene que ver concordancia en tu oración. Si este es gato, ya, masculino, un. Aquí, ¿qué me dice? It is a flower. Aquí, ¿qué significará? ¿Un o una? Una. ¿Por qué? Porque según el nombre, yo debo de colocar una flor, ¿cierto?
una flor. ¿Aquí qué sería? It is an apple. ¿Un o una? Una manzana, ¿verdad? O yo digo un manzana. No. Siempre toda mi oración tiene que tener sentido. ¿Estamos? En todo sentido tiene que estar, ¿cómo se dice? Debe de haber concordancia en cada palabra. Esto es una manzana. Igual, por ejemplo, si acá me están diciendo que estamos trabajando en singular, siempre estos dos, cuando trabajemos en singular, tienen que estar unidos. It e is. ¿Por qué? Porque ambos se trabajan solamente para el grupo del singular. Acá yo te puedo poner, por ejemplo, ¿no? Are. ¿Por qué no, Miss? ¿Por qué no? Esto es imposible. Porque it trabaja en el grupo del singular y are trabaja en el grupo de los plurales. Entonces, ¿qué hace un singular con un plural? ¿Tendrá sentido mi oración? No, porque yo voy a decir entonces, estos son una manzana. ¿Es correcto? Estos son una manzana. ¿Es correcto, Bill? No. Este singular y este plural jamás pueden unirse. Si it es en singular, debo de usar el verbo to be en singular. Si voy a usar un verbo to be en plural, el pronombre también debe ser en plural. Siempre deben estar unidos y tener concordancia. De tal forma que cuando yo lea mi oración, lo entienda, tenga un sentido. No es poner por poner. Tengo que saber lo que estoy poniendo. Tengo que conocer cuál es singular, cuál es plural. ¿Para qué? Para que cuando yo elaboro una oración no cometa estos errores. Que casi siempre los cometen. ¿Por qué? Porque como no saben de repente qué es esto y qué es esto, lo hacen por poner, y con este no importa. No. Siempre mi oración tiene que tener sentido. Si esto está en singular, esto también debe estar en singular. Si el pronombre está en plural, el verbo to be también debe estar en plural. Como acá estamos en singular, siempre debe estar unido. It is siempre. ¿Estamos? Siempre. Y acuérdense que it is también puede ser usando la contraction. It's. ¿Estamos ahí? Está copiando en su cuaderno, ¿no? ¿Y si es más de un objeto? Manzanas. Ahorita vamos a hacer en plural. It's are. No. It's are, no, lo estoy diciendo. It nunca puede ir con are. Nunca. ¿Qué usaría? Ahí ahorita vamos a ver. Por eso quiero que terminen para borrar y empezar con el tema que nos corresponde hoy. Que sería el plural, obviamente, ¿no? Preguntas de plural. Son 9:25. Rapidito a ver para empezar con el tema que nos corresponde hoy. Ya hemos recordado, creo que quedó claro, ¿verdad? Más que claro. En las hojitas que vamos a trabajar dentro de un rato, también tenemos ejemplos de esto para tenerlo en consideración y ya lo del tema de hoy, ¿no? Para tener ambos bien metidos ahí en la cabecita. Otra vez, sí. ¿Quieres relacionar? No, para tener aire. Rapidín, ¿terminaron? Sí. Entonces queda más que claro, ¿verdad? Tanto de los articles como esta WH question que está en singular, ¿no? ¿Qué es esto? Según la imagen, obviamente es lo que vamos a responder, ¿no? La imagen o de repente la palabra que te den como opción para que tú puedas responder la pregunta. ¿Ya puedo borrar? Flor, ¿ya estamos al día? Josué, ¿estás copiando tu cuaderno ya, no, Josué? Por favor, Josué. Las clases son para tenerlas en el cuaderno para poder repasarlo. Dar una miradita, una chequeadita, siquiera una vez a la semana, siquiera. Que debería ser, siquiera todos los días 10 minutos, 20 minutos. Pero bueno, de repente no tienen tiempo, aunque sea una vez a la semana, unos 15, 20 minutos, repasar un rato. Ver las hojas que practicamos siempre, para que me ayude a repasar, a recordar y no olvidar. Para que cuando yo llegue a clase, llegue fresco, con todo en la mente, y cuando me pregunten, lo sé. Tengo que estoy mirando en mi cuaderno recién. ¿No, Jean-Pierre? Por eso deben de repasar. ¿Ya estamos así? ¿Ya, Flor? No. ¿Por qué llegó tarde, pues? ¿Verdad? No te he notado a ti, ¿no? ¿A quién más no noté? Lanza. Aquí llegan tarde, las clases son 9 de la mañana. Y hasta 5 minutos te puedo dar de chance. Pero ya ustedes llegaron más de la... A ver, Josué, number 12.
tarde. Sí, tarde. Llegó tarde. Y llegó. ¿Quién más llegó? Anjosa, ¿no fue el que llegó? Sí, ¿no? Tarde. ¿Y quién más llegó tarde? ¿Alguien más llegó tarde? No, Sebastián llegó exacto, no mientas. ¿Alguien más llegó tarde? Anderson en el fondo, apellido. Ah, ya, Malma. Malma, tú también llegaste tarde. Malma, ya número 8, number 8. ¿La otra hojita? ¿Quién más acá llegó? ¿Dónde estamos? Anjosa llegó tarde. Malma que llegó tarde. Y Josué, ¿dónde está Josué? Pueden llegar temprano. Hasta 5 minutos se puede dar de tolerancia. Pero ya 15, 20, 25 ya pues, no se pasa. Yo viven 4, profesora, yo viven 9 y 10. Ya pues, ya son 10 minutos. ¿Ya ahora sí puedo borrar? Sí. ¿O todavía? Creo que quedó claro, ¿verdad? Más claro que el agua no puede existir. Borro entonces, ¿ya? Para empezar a hacer el tema de hoy. Que está más fácil todavía que este de acá. Ya sería el colmo, pues ya. El colmo de los colmos. Que lo hagan mal o que se equivoquen, y no sé. No entiendo, no. Ya sería el colmo de los colmos. Ya está. Entonces, ahora continuamos con lo que es WH questions. WH questions. Pero ahora vamos a trabajar en plural. Plural. ¿Qué quiere decir plural? Plural, ¿no? Cuando ya voy a hablar de 2 a más cantidad de objetos, de frutas, vegetales, etc. ¿Ya? Plural. Entonces, ¿cómo sería la estructura que vamos a trabajar? Sería de esta forma. Sería el personal pronoun. El personal pronoun. Luego vendría ¿quién? El verb to be. El verbo to be. ¿No ves, Anderson? ¿No ves? Pero ¿por qué no te sientes más acá? Bueno. Luego viene el verb to be y luego viene el noun, el nombre del objeto. Pero, como estamos hablando en plural y hemos dicho que vamos a hablar de más cantidad, ¿qué va a pasar con este nombrecito? Le voy a agregar al final la letra S. Esta letra S es la que me indica que ya no hablo de uno, sino hablo de cantidad. De repente no me dice qué cantidad, no sé si es 2, 20, 100, 500, pero ya me indica que hablo más de uno. Y ese más de uno ya me dice que es plural. ¿Estamos? Entonces, esta es la estructura que yo voy a seguir para dar mi respuesta. Esta S la que es muy importante, no la puedo obviar, porque ella es la que me indica que estamos trabajando en plural. Ella es la que me indica que estamos hablando de cantidad. Ella es la que me indica que hablo de varios objetos, varias frutas, animales o lo que sea de lo que estamos hablando. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo sería el ejemplo? Example. Vamos a hacer un ejemplo. Primero así, en oración nada más, y luego en pregunta. Por ejemplo, a ver, voy a hacer mis imágenes pequeñitas que traigo hoy día. No sé por qué traje también una niña tan chiquita. Me arrepiento. Por ejemplo, estos que tenemos acá, ¿qué son? Son libros. ¿Y libros? Books. Entonces, si me dan esta imagen aquí, ¿cómo sería mi respuesta?
me dice que primero coloco el personal pronoun. ¿Cuál es el personal pronoun en plural con el que yo voy a trabajar? Voy a trabajar con they. Con they. Ya termino acá. They. Luego me dice el verb to be. El verb to be para they, ¿cuál sería? Is. No puede ser is. Acuérdate que is está en singular. Acá tendría que ser are. Y me dice luego el nombre. ¿Qué nombre eran estos de aquí? Era book, ¿verdad? Book. Pero, ¿qué me indica acá? Que necesariamente para que sea plural le tengo que agregar la letra S. École, ahí está. Ya tengo mi oración en plural. They are books. Estos son libros. Miss, pero acá no va el artículo. No. Cuando hablamos en plural no trabajamos con artículos. Porque acuérdate que el artículo solamente es un o una. No te dice unos o unas. Solamente para singular. Aquí cuando hablamos en plural no trabajamos artículos. ¿Ah? No se vayan a confundir. Y para terminar ya con la pregunta. ¿Cómo sería con la pregunta? La pregunta sería así. What are they? ¿Qué son estos? What are they? What are they? Según acá mis imágenes, por ejemplo, acá tengo unos plátanos. ¿Qué serían? Bananas, porque son varias, ¿verdad? Bananas. Entonces, ¿cómo respondería yo acá? Lo mismo que dijimos hace rato. Todo lo que esté en mi pregunta baja como respuesta. Si they está segundo, ahora ¿dónde lo pongo? Primero. Si are estaba primero, ahora pasa segundo. Entonces, ¿cómo va a ser mi respuesta? Será así, ¿verdad? They are, plural, they are, ¿qué más? Banana. ¿Y qué le agrego al final? La letra S. Esta es la que me indica que estoy hablando de varias frutas, en este caso de los plátanos, ¿no? Estos son plátanos. ¿Estamos? ¿Hasta ahí quedó claro? Creo que sí, ¿verdad? Me despido, Jorge. Bye.